Vamos a trabajar ahora un poquito la función módulo como una función partida. ¿Qué significa una función partida? Es una función que está definida en dos o más tramos. En este caso lo que vamos a hacer es partir de la función módulo desde la definición que vimos nosotros, que tenemos en la guía, que es que la función módulo de x es x cuando x es mayor o igual que 0 y el opuesto de x cuando x es menor que 0. ¿Qué quería decir eso? Que si x era negativo, yo tenía que considerar el opuesto, y si x era positivo, consideraba el mismo número. Eso garantizaba que fuera justamente siempre positivo, ¿no? Porque hagamos el ensayo. Si fuera módulo de 8, 8, ¿qué es? Positivo. Entonces, el módulo de 8, ¿cuánto es? El valor de x. ¿Quién era x? 8. Si fuera el módulo de menos 8, x es negativo. ¿Quién es el módulo de x? El opuesto de x. ¿Quién era x? Menos 8. ¿Quién es el opuesto de menos 8? 8. Entonces el módulo siempre es positivo. Fíjense que si uno lo piensa, esto que está acá es definir una función en tramos. ¿Qué quiere decir? Que para ciertos valores del dominio doy una fórmula y para otros valores del dominio doy otra fórmula. En este caso, el dominio se me parte en 0. Yo estoy diciendo que de 0 para acá es una fórmula y de 0 para acá es otra fórmula. Ahora, si ustedes recuerdan, el gráfico de la función módulo era esa especie de B corta, que si nosotros las graficamos a partir de estas dos funciones, ¿qué funciones? Si ustedes miran acá, son funciones lineales. Una es la función y igual a x y la otra es y igual a menos x. Es más, son dos lineales muy particulares. Si yo intento graficar estas funciones, fíjense, cuando x es mayor o igual que 0, tengo x. ¿Qué significa tener x? Si yo quiero graficar la función y igual a x, la ordenada al origen es 0 y la pendiente es 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1 subo 1, por ejemplo, ¿no? O sea, que por cada unidad en x avanzo una unidad en y. Entonces, si yo graficara la función y igual a x, sería esta recta completa. ¿Pero qué me dice? ¿Esta recta es completa? No, esta recta solamente vale si x es mayor o igual que 0. O sea, desde 0 inclusive en adelante vale. Antes de 0 no vale. Entonces esta parte la borro. Acá, ¿qué me dice? Si x es menor que 0, entonces la función que vos tenés que graficar es y igual a menos x. Entonces, si yo grafico y igual a menos x, ¿cómo la grafico? Me voy a 0, que sería de vuelta la ordenada al origen. Y ahora fíjense que la pendiente es menos 1 sobre 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1 que avanza x, la y baja 1. O sea que si yo graficara la recta completa, sería esta. Obviamente no puede ser la recta completa, por dos motivos. Primero, porque no sería función. Fíjense que si yo dejo esto así graficado, ni siquiera cumple con la definición básica de función, que es que para cada valor de x tiene que haber un único valor de y, cosa que acá no ocurre. Pero sobre todo no estoy cumpliendo con esto, que es que esta función vale solamente cuando x es menor que 0. ¿Qué quiere decir? Para 0 no, o sea, acá tendría que hacer un agujerito, pero ese agujerito no se nota porque el 0 estaba cubierto en la función de arriba, con la rama de arriba, quiero decir. Y vale para todos los menores que 0. Entonces lo que me queda, más allá de lo desprolijo de mi gráfico, es esa B corta que nosotros ya conocíamos de la función módulo. Lo que les estoy mostrando es otra forma de graficarla, de verla como función partida. Ahora, si yo quisiera escribir esta función como función partida, ¿qué tendría que hacer? Tendría que armarme algo así. ¿Cómo es la regla? Fíjense, si lo que está dentro del módulo es mayor o igual que 0, queda como está. Si lo que está dentro del módulo es menor que 0, me tengo que quedar con lo opuesto de eso. Entonces hagamos eso para esta función. Tomé la 10C del ejercicio, el ejercicio 10C de la página 14. Si yo la quiero pensar entonces a esta f de x como una función partida, necesitaríamos entonces ver que dos condiciones, ¿no? Si lo que está dentro del módulo es mayor o igual que 0 o si lo que está dentro del módulo es menor que 0. Esas serían las condiciones, los sí.
Lo voy a escribir acá. Si x menos 2 es mayor o igual que 0 y si x menos 2 es menor que 0. Ahora, por supuesto esto después se va a poder arreglar un poquito, no se va a poder comprimir y expresar un poquito mejor. Veamos, si x menos 2 es mayor que 0, ¿qué pasa con lo de adentro del módulo? Queda como está, o sea que saco el módulo. Quiere decir que me va a quedar 3 por x menos 2, el paréntesis lo tengo que poner porque el 3 multiplicaba todo, ¿no? Si yo no pongo paréntesis, el 3 me queda multiplicando nada más a la x. Menos 1. O sea, me queda esta función, que ahora la vamos a acomodar un poquito, pero van a ver que también es lineal, que va a ser un fragmentito de lineal, o sea, va a ser una recta, pero solamente para los x que cumplan con esta condición. O sea, va a terminar siendo una semirrecta. Ahora, ¿qué pasa con esta otra condición? Si lo que estaba dentro del módulo era negativo. Bueno, me quedaba lo opuesto, o sea que va a ser 3 por el opuesto de x menos 2. ¿Cuánto es lo opuesto de x menos 2? Menos x más 2. O sea, le puedo anteponer un menos y entre paréntesis, pero bueno, ya tendría que utilizar un corchete, directamente lo opongo. O sea, si yo digo menos x menos 2, eso es igual a menos x más 2. Entonces directamente lo puedo escribir como menos x más 2. Y el menos 1 que estaba afuera. Entonces mejoremos un poquito esta expresión. Básicamente lo que hice fue armarme la función partida, la función definida por tramos, asociada a esta función módulo. O sea, la reescribí, la pensé de otra manera. ¿Cómo la podemos achicar o reducir o escribir un poquito más prolijamente, más reducidamente? Haciendo las operaciones, simplemente. Fíjense, acá distribuyo 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7. Sí que, o sea, vale 3x menos 7 si esto lo podemos escribir como x mayor o igual que 2. En lugar de dejarlo expresado como x menos 2 mayor que 0, lo escribo como x mayor que 2, que es equivalente. Acá me quedaría 3 por menos x, menos 3x. 3 por 2, 6, menos 1, 5. O sea que esta función módulo vale menos 3x más 5, ese pedacito de recta, cuando, digo pedacito porque está cumpliendo, no es para todos los valores de x, sino para los que cumplen con esta condición. Decir que x menos 2 es menor que 0 es lo mismo que decir x menor que 2. Entonces, ¿qué significa esto hasta acá? Que si x es más grande que 2 o 2, yo tengo que graficar esta recta. Si x es más chico que 2, yo tengo que graficar esta otra recta. Lo que les propongo yo es al revés ahora. O sea, yo ya cumplí con la parte de la consigna que me pedía escribirla como función partida. Como función partida es esto. Digamos, acá terminó esa parte de la consigna. Yo la podría graficar con esta información. ¿Por qué? Porque yo sé graficar esta recta. Tiene ordenada el origen menos 7, cortaría el eje y por acá. Después por cada uno que avanza x, la y sobre 3, trazo. Sube 3. Después, me quedo únicamente con la parte de la recta que corresponde a los x mayores que 2. O sea, si yo tracé esa recta así, borro la parte que corresponde a los menores que 2 y me quedo de 2 inclusive en adelante. Y después la recta menos 3x más 5, que es una recta que tiene ordenada el origen en 5, y por cada 1 de x baja 3, trazo, baja 3 la y, ¿no? Trazo la recta y me quedo con la parte de esa recta que corresponde a los menores que 2. Me va a quedar esa típica b corta de la función módulo. Es otra manera de pensarla, la función partida. Lo que les propongo yo es, analicémosla desde lo que vimos nosotros en clase, grafiquémosla, buscando los cortes con los ejes, viendo cuál es el vértice, qué implica este 3, y veamos que coincide con esto. O sea, hagamos al revés, hagamos el procedimiento que nosotros vimos y veamos que eso hubiese sido equivalente a graficar esto. Voy a borrar esta parte. Me voy a quedar con la definición de la función partida para que después podamos
corroborar. Voy a borrar esto que me quedó acá graficado, que era la función módulo básica, sin ningún desplazamiento, sin ninguna modificación. Y me voy a anotar esto acá para tenerlo presente. Cómo me quedó esta función módulo escrita como función partida. ¿Cuál función? La del ejercicio 10C. Que iba de reales en reales, o sea, siempre yo les decía que el dominio de la función módulo es todos los reales, o sea, esa operación, la que plantea una función módulo, se puede hacer para cualquier número real. Teníamos 3 por x menos 1, ¿era así? No, menos 2, perdón. Menos 2, menos 1. Y entonces, eso resultó ser equivalente a 3x menos 7, cuando x es mayor o igual que 2, o menos 3x más 5, cuando x es menor que 2. Me lo dejo ahí, así borro y me hago lugar para hacer el resto del análisis. Bueno, ya sabemos entonces, no hace falta aclararlo, si quieren lo escribimos, pero ya formaba parte del enunciado, que el dominio de esta función era el conjunto de todos los números reales. Me interesa saber dónde va a estar el vértice. Recuerden quién era el vértice, en este caso sería 2 menos 1. ¿Por qué 2 menos 1? Porque nosotros teníamos x menos la x del vértice, entonces la x del vértice es 2, más la y del vértice. Si yo estoy viendo un menos 1, entonces menos 1 tiene que ser la coordenada y de ese vértice. Busquemos intersecciones con los ejes. Intersección con el eje x, a ver qué raíces tiene, si es que tiene. 3 por módulo de x menos 2 menos 1 igual a 0. Me quedaría 3 por x menos 2 igual a 1. X menos 2 en módulo, ¿no? Igual a 1/3. Como el módulo es positivo, puedo seguir avanzando, o sea, tiene sentido. Entonces, x menos 2 es 1/3 o x menos 2 es menos 1/3. Y acá tendríamos que hacer 1/3 más 2, que sería 7/3, y acá menos 1/3 más 2, que serían 5/3. Sí. Bien, ¿qué quiere decir? Que mi función módulo va a cortar al eje x en 7/3 y en 5/3, y va a tener ordenada al origen igual a f de 0, como siempre, ¿no? 0 está en el dominio de la función, entonces puedo calcular, va a existir, y si hacemos 3 por módulo de 0 menos 2 menos 1, me queda 0 menos 2, menos 2. Valor absoluto de menos 2, 2. 2 por 3, 6. 6 menos 1, 5. En 5 de y va a cortar, o sea que no me alcanza esto que propuse acá, en 5 de y va a cortar al eje y. Aproximadamente ahí estarían los próximos valores. Bien, entonces, vértice, vamos con un rojo, en 2 menos 1, raíces en 7/3 y 5/3. 7/3 es 2,3 periódicos, o sea que estaría muy chiquitito ahí, o sea muy cerquita, va a estar bastante cerrada. Ahora vamos a recordar por qué está bastante cerrada. Corte con el otro corte con el eje x es 5/3, que sería 1,6 periódicos, o sea estaría ahí, lo cual es lógico, siempre las raíces van a estar a la misma distancia de la x del vértice. Esto es igual que en la función cuadrática, ¿no? Igual que fuera una parábola, nada más que ahora los tramos son rectos. Y tenemos el corte con el eje y, 1, 2, 3, 4, 5 acá. Con esos puntos uno ya se anima a trazar, uno ya sabe cómo va a ser. Voy a tener una rama acá, a ver si me sale derechita, que no tengo la regla a mano, y otra rama acá. Bueno, más o menos, pero ustedes se la van a imaginar obviamente rectilíneas.
a diferencia de las otras funciones que habíamos trabajado anteriormente, que ninguna tenía tramos rectos. Eran todas curvas. Bueno, le quiero mejorar y la empeoro, pero se entiende, ¿no? ¿Qué me indicaba? O sea, el gráfico ya está. Recordemos un poquito qué nos indicaba el 3, que está acá. Es positivo, con lo cual las ramas están orientadas hacia arriba. Es mayor que 1, con lo cual las ramas están bastante cerradas. ¿Cerradas respecto de quién? De la que habíamos graficado antes, ¿no? De la módulo estándar que estaba a 45 grados respecto de los ejes. ¿Cuán cerradas? O sea, ¿qué me indica ese 3? A diferencia de, por ejemplo, un 2 o un 20. ¿Cuán cerrada está una función módulo que tenga por coeficiente acá adelante un 2 o un 20, por ejemplo? Cumple la misma función que la pendiente de la recta. De hecho, si ustedes se fijan acá, la pendiente de cada una de estas dos rectas, si fueran rectas completas, son 3 y menos 3, que provienen de ese 3 que está ahí adelante. Por ejemplo, una manera de pensarlo es, si yo me paro, como para corroborar esto, ¿no? El gráfico ya está hecho. Si yo me paro acá, por cada unidad que avanzo en X, la Y sube 3. 1, 2, un poquito más arriba, ahí 2, 3. O sea que ahí tendría un punto más de la gráfica para graficar, sobre todo cuando no tengo cortes con los ejes, por ejemplo, o con el eje X. Con el eje Y siempre voy a tener. Y para el otro lado lo mismo, quiere decir que por cada 1 que avanza la X, la Y sube 1, 2, 3, para un lado y para el otro. Esa es la función módulo. Fíjense, yo les decía que si ustedes graficaran estas dos rectas, ¿ustedes qué harían? Para graficar la recta 3x menos 7, se irían a menos 7, que estaría por acá abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá. Y dirían, bueno, por cada 1 que avanza la X, la Y sube 3, que es casualmente lo que hicimos recién. Trazarían la recta y les quedaría esta rama prolongada hasta acá. Ahora, ¿por qué no es toda la recta? Porque es solamente para los X mayores o iguales que 2. Con lo cual todo esto que venía acá abajo lo tuve que borrar. Y me quedó esto, desde 2 inclusive, que sería el vértice, en adelante. La otra rama es otra recta, pero solamente para los X menores que 2. O sea que tampoco va a ser, como ya nos dimos cuenta, tampoco va a ser una recta completa. Me tengo que ir a 5 y por cada 1 que avanzo en X, la Y baja 3. 1, 2, 3. Y tengo este punto. Entonces ahí trazo esa recta. Me trazaría en principio la recta completa. Pero después, ¿qué pasa? Me dice, eso vale solamente cuando la X es menor que 2. Entonces me borro todo esto, porque todos estos valores son mayores que 2, y me quedo con los menores que 2. Entonces ahí verificamos que esto está bien, coincide con haberla pensado como una función partida. Yo la podría trabajar si quiero desde cero como función partida y olvidarme del módulo. O sea, la reescribo de entrada como función definida en 2 tramos y hago todo el análisis a partir de eso. Eso es una opción. Otra opción es la que yo les di, la que trabajamos nosotros en la clase, que es esta, construir la gráfica, y en todo caso, ahora que sabemos esto, podemos utilizarlo para verificar. En el caso en el que les pida, como en el ejercicio que van a entregar ustedes, el análisis, bueno, ahí sería lo mismo de siempre. Dominio dijimos que es todos los reales, y eso en la función módulo ya forma parte del enunciado, entonces ni falta hace ponerlo. Escribamos quién es el conjunto imagen de esta función. Este era menos 1. De menos 1 inclusive, por eso el corchete, a más infinito, para esos valores de y. Hay función. ¿Cuándo es positiva y cuándo es negativa la función? Bueno, nosotros ya teníamos las raíces, que eran 7 tercios y 5 tercios. Entonces fíjense que es positiva desde menos infinito hasta 5 tercios, que es toda esta rama, toda esta parte de la rama, no toda la rama, sino esa parte de la rama. Unión, después se corta porque es negativa, pero vuelve a ser positiva a partir de 7 tercios. De 7 tercios a más infinito la función es positiva. Es negativa cuando en este tramito, o sea, entre las dos raíces,
es todo conjunto de negatividad, de 5 tercios a 7 tercios. El conjunto de ceros no lo vuelvo a poner porque en realidad ya pusimos las raíces, pero si lo tuvieran que escribir en términos de conjuntos de ceros, recuerden que el conjunto de ceros se escribe entre llaves. O sea, yo hubiese escrito 7 tercios, 5 tercios. Y quiero saber cuándo la función crece y cuándo decrece. Y flechita para arriba o y más, si lo llaman así, o y flechita para abajo e y menos para el decrecimiento. ¿Se ve ahí todavía? Sí. Ok, entonces última cosita. ¿Cuándo crece y cuándo decrece? Y si ustedes se fijan acá, hay un punto de corte entre lo que es crecimiento y decrecimiento. Siempre mirado de izquierda a derecha y siempre visto en términos de valores del eje X. ¿Qué hace la función? Decrece, 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 hasta el 2 de X, que es justamente la X del vértice, ¿no? A partir del 2 de X, crece, 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 hasta el más infinito. Entonces, crecimiento de 2 a más infinito. Decrecimiento de menos infinito a 2. En 2, fíjense que no lo incluimos. ¿Por qué? Porque no crece ni decrece. Justamente ahí es donde se pone, donde se produce el cambio. Bueno, acá tienen un ejemplo del análisis completo de la función módulo, vista incluso como función partida. Espero que les sirva. Cualquier duda, pregunten, háganse. Ya están en condiciones con esto de hacer todos los ejercicios de la guía, hasta la página 15 inclusive, y consultar por el Classroom todas las dudas que tengan. Si quieren videos adicionales, hacemos videos adicionales, pero con esto ya tienen, con esto y la práctica que les den los ejercicios, ya pueden empezar por el ejercicio este integrador para entregar.